que a veces uno predica y ese mensaje no es para todos. A veces es un grupo que tiene interés en el tema, a veces uno predica y ese tema ayuda a otro grupo de la iglesia, ¿no? Y saben, hermanos, es difícil presentar a veces a la iglesia un mensaje que sea para todos. Pero yo estoy plenamente seguro que el mensaje de hoy va a ser para todos, tanto grandes como pequeños, jovencitos, las visitas inclusive. Espero con la ayuda de Dios que todos sean beneficiados. Dice Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Entendieron, hermano? Dice el apóstol Pablo, sobre todo tomad el escudo de ¿qué? El escudo de la fe, con que ustedes puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yo no sé, hermanos, si ustedes han leído un simpático libro llamado El Peregrino. ¿Han leído ustedes el libro El Peregrino? Por lo menos el hermano Avilés me dice que sí lo leyó. Hermano, este es un libro muy importante porque es un libro que ha traído mucha esperanza y mucha fortaleza y ha aclarado muchas veces el camino de las dificultades de la vida. El libro del Peregrino es mencionado en el conflicto de los siglos, especialmente en ese capítulo que se titula El despertar de Inglaterra o Avances en Inglaterra. Y se dice que este libro fue escrito por un protestante prominente, un protestante devoto que confiaba todos los días en el Señor, llamado Juan Bunyan. Juan Bunyan, dice, en el conflicto de los siglos, cayó preso justamente en el momento cuando la reforma se estaba abriendo paso en Inglaterra. Los avances, hermanos, protestantes en Inglaterra eran muy grandes, pero cuando había un florecer en Inglaterra por el asunto de aceptar la verdad de la Biblia y aceptar a Jesucristo como el único que nos puede salvar, entonces enseguida comienza el romanismo a invadir a Inglaterra para abrirse paso y destruir como había hecho con el protestantismo en Alemania. Y resulta, hermano, dice el don de profecía, que justamente ese libro, El Peregrino, llegó a suplir una gran necesidad, porque desgraciadamente era muy poca la gente que tenía Biblia. En el siglo XVI, cuando se escribió este libro, para tener una Biblia había que encargarla. Y a veces, hermano, copiar una Biblia pasaban hasta año y medio. Al año y medio es que le venía a dar tal vez el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Pero, hermano, ante tanto desánimo, cuando el romanismo, cuando el catolicismo se estaba abriendo paso y estaba destruyendo especialmente la fe de la nueva religión protestante, apareció este libro que trajo gran esperanza. Ahora, ¿qué dice en el libro del Peregrino? Hermano, El Peregrino es esa magistral obra donde se enseña la historia de un hombre llamado Pecador, que una vez comenzó a leer la Biblia y se dio cuenta que la ciudad donde vivía, que es la ciudad de perdición, por los juicios justos del Señor, dentro de poco iba a ser destruida. Entonces, Pecador, al ver lo que estaba pasando, se llenó de angustia, se llenó de pesar por su familia, conversó con ellos y le dijo, hay que salir de esta ciudad. Y comencemos mañana mismo a avanzar hacia la patria celestial, que ahí nos ofrecen seguridad. Pero nadie le hizo caso, como siempre. Pero dice la historia del peregrino que Pecador salió de la ciudad de perdición y comenzó su viaje solo hacia la patria celestial. Tan pronto Pecador salió de ese lugar, aparecieron ciertas personas que se hicieron pasar como sus amigos para ayudarle a llegar lo más rápido posible a la ciudad celestial. Pero resulta que no era ese el propósito de esos amigos que iban apareciendo cada rato. Por ejemplo, dice Juan Bunyan que apareció para Pecador, que ahora no era pecador, sino ahora era cristiano. Ya cristiano estaba afuera. Ahora cristiano se comienza se le empiezan a presentar ciertos personajes para desanimarlo. Dice él que se le presentó el señor Hipocresía. Hipocresía lo rodeaba todos los días, pero con el único fin de desanimarlo, para que no siguiera adelante. Después que logró desafarse de Hipocresía, apareció uno llamado Falso Cristiano. Y ese sí le hizo un gran mal, pero también fue vencido. Luego aparece una muchacha muy simpática llamada la señorita Mundanalidad, que trataba de agarrarlo para que no siguiera adelante. Luego aparece el señor Vanagloria. Habían dos hermanitos que siempre estaban con él, que lo llamaban el hermano fanático y el legalista, simplemente para envenenarle la cabeza. Luego aparece Cristiano Indiferente y aparece una hermosa muchacha muy sensual llamada la señorita Crítica. Pero poco a poco él sigue venciendo todos estos aspectos. Venció Hipocresía, Falso Cristiano, señor Vanagloria, dejó a un lado a la señorita Crítica, pero dice él
que desde que salió de ciudad de perdición para entrar en la patria celestial, hubo un personaje de aspecto desagradable que lo seguía día y noche. Él en esa historia lo llama el maligno. Y el maligno, una vez que salió de ciudad de perdición a la ciudad eterna, dice que no cesaba de perseguirlo día y noche y no cesaba de dispararle dardos para ver si le daba y lo terminaba. Dice Cristiano que los dardos tenían sus nombres. Era el dardo de la angustia, de la tribulación, de la ansiedad, del desánimo, la aflicción, el sufrimiento y la decepción. Mis amados, palabras más, palabras menos, eso es exactamente lo que es la vida cristiana. Un buen día, cuando nosotros decidimos salir del mundo de perdición, cuando logramos zafarnos del pecado y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento, mis amados, el diablo, el maligno, no ha hecho otra cosa sino perseguirnos día y noche. Y sus dardos son siempre los mismos: el desánimo, la angustia, la tribulación, la aflicción, el sufrimiento, la decepción, el chasco. Señores, esos son los dardos del maligno. Desde el mismo momento en que un pecador se hace cristiano, enseguida, hermanos, póngale la firma, aparece el maligno. Y eso, hermano, eso de que nunca vamos a tener dificultades, eso es irreal. Todos los días de nuestra vida, mientras estemos en este mundo, nunca nos va a faltar una angustia. ¿Me están escuchando? Nunca nos va a faltar una tribulación. Constantemente tendremos que hacerle frente a las aflicciones, al desánimo, a la decepción, el chasco que nos da la gente inclusive. Mis amados, es imposible vivir en este mundo sin tenerle que hacer frente a las angustias y las tribulaciones. Satanás es el maligno y lo único que tiene el maligno en mente es que sus dardos algún día nos lleguen para desanimarnos, para que volvamos otra vez al mundo del pecado. Ahora, óiganme bien lo que les voy a decir. Como es imposible vivir en este mundo sin ninguna tribulación, como es imposible vivir completamente en paz, lo único que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es conocer la naturaleza de las tribulaciones. Porque tribulaciones las vamos a tener todos los días, ¿no es cierto? Entonces, hermano, para poder manejar lo que es una tribulación, una angustia, lo que tenemos que hacer es conocer la naturaleza de las tribulaciones. Y yo voy a enfocar este tema no como lo haría un psiquiatra, porque no sería nuestra área aquí en la iglesia, sino más bien cuál es el enfoque espiritual que Dios nos concede para hacerle frente a lo que es la tribulación, la angustia, el desánimo que nunca nos va a faltar. ¿Qué es lo primero que tenemos nosotros que saber en cuanto a la tribulación? Hermano, es que la tribulación es posible vencerla. La angustia, la desesperación, siempre va a ser posible vencerla. Y para vencerla, mis amados, dice la palabra de Dios, Dios nos ha dado 3 armas que son solamente poderosas. ¿Cuáles son esas 3 armas, hermano, para uno lograr salir de una tribulación? Voy a leerles 3 versículos que le aclaran esto que le estoy diciendo. Efesios 6:16 dice, y sobre todo tomad el escudo de ¿qué cosa? De la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Señores, Satanás todos los días nos va a mandar una angustia, una desesperación. Lo que tenemos que hacer los hijos de Dios es agarrar el escudo de la fe en el Señor, la fe en que Él murió por mí, la fe de que Él está a nuestro lado, y poner ese escudo para que el dardo se estrelle en ese escudo y no nos dé a nosotros. Repito, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Mis amados, es necesario, es indispensable tener fe en el Señor. En segundo lugar, Filipenses 4:13 dice, y todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece, no en mi dominio propio, no en mi educación, no en mis títulos, no en mis honores, sino la victoria está en Cristo Jesús. Él es el que va a pelear por nosotros. Él es el que se le va a enfrentar al diablo y nos va a librar de todas las angustias. En tercer lugar, la tercera alma, Salmo 34:6. Este pobre clamó al Señor, clamó a Jehová, y Jehová lo libró de todas sus angustias. Alabado sea el Señor. Señores, ¿cuáles son las 3 armas poderosas para disminuir la tensión y las presiones de la vida? Tenemos el poder de Jesucristo en primer lugar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En segundo lugar, la fe y sobre todo clamar al Señor día y noche. No cesar de orar al Señor.
Señores, son tres recursos poderosos que tenemos los hijos de Dios. En segundo lugar, ¿qué más tenemos que saber nosotros de las tribulaciones? Ya dijimos lo primero. ¿Qué es lo primero entonces? Saber que todas las tribulaciones, todas las angustias se pueden superar cuando tenemos fe, cuando confiamos en Cristo y sobre todo clamamos al Todopoderoso. Lo segundo que tenemos que saber es que Dios nunca va a permitir una tribulación si no podemos soportarla. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dios nunca va a permitir que nos venga una tribulación si no tenemos la fuerza suficiente